Una ecuación muy importante en la física y en la matemática es la ecuación del movimiento armónico simple. Vamos a estudiarla desde el punto de vista del álgebra lineal. Sea la ecuación y, dos primas, la segunda derivada de y más y igual a 0. Esto lo vamos a numerar como 1. Esta ecuación define el núcleo del operador siguiente. D al cuadrado más 1, donde este D no es otra cosa que el operador diferencial, la derivada con respecto a x. En este caso nosotros tenemos lo siguiente. Ya esto también es parte de la teoría de las ecuaciones diferenciales, pero podemos darnos cuenta lo siguiente. Dado de que nos define el núcleo de este operador diferencial, en este caso, este núcleo, que es un espacio lineal, es de dimensión 2. Entonces, el núcleo del operador de cuadrado más 1 es un espacio lineal de dimensión 2. Eso significa de que va a haber dos vectores de la base. La solución de este problema es el espacio, es decir, los vectores que forman parte del núcleo de este espacio son soluciones del problema 1. Y si es de dimensión 2, significa de que vamos a tener por lo menos dos funciones que son linealmente independientes. Entonces, vamos a decir lo siguiente: sean las funciones c de x y s de x. Linealmente independientes. ¿Cómo se llama? Que pertenecen al núcleo del operador, en este caso al núcleo del operador de cuadrado más 1. Por lo tanto, podemos tomarlas como base del espacio solución. Entonces nosotros ya tenemos esas dos funciones. ¿Qué son? ¿Qué significan esas funciones? En este momento no nos interesa. Estamos haciendo el estudio. Sabemos de que este núcleo es un espacio de dimensión 2, por lo tanto tienen que haber por lo menos dos funciones linealmente independientes. Aquí hagamos algo que es importante. Fijémonos en la forma de la ecuación. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Por lo tanto, para que tenga solución, necesitamos condiciones iniciales. Vamos a decir de que, es decir, para que esta sea una solución única, necesita unas condiciones iniciales, y para que esta sea única, necesita otras condiciones iniciales. Digamos que las funciones cx y s de x son las
soluciones que satisfacen las siguientes condiciones iniciales. Jóvenes, si no ponemos condiciones iniciales, significa que Cx más una constante es una solución y Sx más otra constante es una solución. Y estas constantes pueden ser infinitas. Nosotros vamos a limitar nuestra solución solamente a dos soluciones específicas sin tomar en cuenta esas constantes. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir que corresponden a lo siguiente. De que el C tomado en un valor 0 es igual a 1 y el C' tomado en ese valor 0 es igual a 0. Jóvenes, ustedes saben muy bien de que esto corresponde a la posición inicial y la velocidad inicial. En este caso, físicamente podríamos decir que el sistema parte de 1 con velocidad inicial 0. Y la otra función S, vamos a hacerlo al revés. Vamos a decir que parte de la posición 0 con velocidad inicial 1. Entonces, estas son las condiciones que nosotros vamos a considerar para estas funciones. ¿Está bien? Podríamos hacerlo de forma más extensa, más amplia. Sin embargo, a partir de aquí existen consideraciones que se estudian en la teoría de las ecuaciones diferenciales, lo cual justifica el tomar estos valores. En este momento vamos a asumirlo simplemente del hecho que necesitamos una definición y tomamos los valores más sencillos. Evaluamos en 0 y vamos a tener estos valores. Esto también nos garantiza la independencia lineal. Muy bien. Dado que tenemos nosotros esto, lo que hacemos a continuación es, vamos a escribir la ecuación diferencial, vamos a reemplazar estas funciones en la ecuación diferencial. Reemplazamos las soluciones en nuestra ecuación diferencial inicial. Y vamos a obtener lo siguiente. La segunda derivada con respecto a x de cx más cx es igual a 0. Y por otro lado tenemos que la segunda derivada de sx más sx también es igual a 0. Estas expresiones son válidas para cualquier x. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Por lo tanto, primera conclusión, c de x y s de x son infinitamente diferenciables. ¿Por qué son infinitamente diferenciables? Y esto en el intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Esto es fácil comprobar, jóvenes. Nosotros tenemos esto. Por ejemplo, vamos a trabajar con esta primera ecuación. C, x, 2', voy a decir lo siguiente. C de x es igual a menos c de 2x. Entonces significa que c' de x es igual a menos c 3' de x. Ahora, dado que existe la segunda derivada, existe la primera y va a existir entonces la cuarta.
De aquí nosotros derivamos una vez más y tenemos C2' de X es igual a menos C, la cuarta derivada de X. Esta función existe, por lo tanto, este existe, y de ahí vamos a tener una correspondencia cíclica. ¿Está bien? Y se da algo que es bastante interesante. Fíjense acá. De aquí nosotros tenemos lo siguiente. Podemos decir que C' de X, segunda derivada, más C' de X es igual a 0. Significa que esta función satisface esta ecuación. Eso sale de acá. Ahora de aquí, nosotros vamos a tener lo siguiente. Que C2' de X, segunda derivada, más C2' de X, es igual a 0. Significa que también satisface la misma ecuación. Entonces, son válidas para cualquier X y estas son infinitamente diferenciables. Y las derivadas de cualquier orden de C de X y S de X satisfacen la ecuación 1. Entonces, tenemos esta característica que es importante. No solamente son infinitamente diferenciables, sino que también satisfacen la misma ecuación diferencial. Satisfacen la misma ecuación diferencial. Ahora, nosotros, con esto que acabamos de ver, estamos viendo una correspondencia cíclica. Voy a volverlo a escribir para que quede claro. Además, tenemos nosotros lo siguiente, que el C3' de X es igual a menos C' de X. De la misma forma, el S3' de X es igual a menos el S de X. Luego, el C, la cuarta derivada de X, esto es igual a C de X. El S, la cuarta derivada de X, es igual al S de X. Entonces nosotros vemos de que se repite cíclicamente. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, el C de X, o sea, C la cuarta derivada es menos C la segunda derivada, pero ese es menos C de X. Eso es lo que estamos viendo. Bien. Entonces, las derivadas de C de X y S de X se repiten en ciclos de 4. ¿Está bien? En ciclos de 4. Esa es una condición importante más. Bien, vamos a ver otra característica importante. Para esta otra característica importante vamos a utilizar esta condición que nosotros tenemos acá. Vamos a verlo de la siguiente forma. Finalmente, y esto lo escribo por acá simplemente para tener como referencia, se cumple lo siguiente. A ver, tenemos nosotros que C' de 0 es igual a 0.
¿Está bien? C' de 0 es igual a 0. Ahora, C2' de X más C de X, esto es idénticamente igual a 0. Ahora, C de X, eso se cumple para cualquier X. Entonces, C2' de 0 más C de 0, esto es igual a C2' de 0 más 1, porque el C de 0 es 1. Significa que nosotros tenemos que el C2' de 0 es igual a menos 1. De forma análoga tenemos el S' de 0 es igual a 1 y el S2' de 0 va a ser igual a 0. Entonces, tenemos nosotros a partir de esta relación, las condiciones, estos valores. Estos valores son importantes. ¿Eso qué significa? Fíjense en lo siguiente. Por lo tanto, C' de X es, disculpen jóvenes, es solución de 1 que satisface las condiciones siguientes. Que satisface las condiciones siguientes. C' de 0 es igual a 0 y C2' de 0 es igual a menos 1. Mientras que S' de X es solución de 1 que satisface las condiciones siguientes. De que S' de 0 es igual a 1 y S2' de 0 es igual a 0. Entonces, fíjense en lo siguiente, si nosotros comparamos, esta condición es esta condición. Y esta condición es prácticamente la misma, solo que tengo que cambiarle el signo acá. En consecuencia, dado que cumplen las mismas condiciones, podemos afirmar lo siguiente, que C' de X es igual a menos S de X y que S' de X es igual a C de X. Entonces, hemos establecido una relación entre estas funciones. Son linealmente independientes, pero están relacionadas por el operador derivación. Entonces, de esta manera, nosotros ya tenemos todas las derivadas correspondientes a estas funciones. Muy bien. Entonces, vemos de que todo esto se acopla a las mismas características, ¿está bien? A las mismas características de las funciones S de X. Y todas sus derivadas realmente se pueden expresar en términos de las mismas funciones. Son parte del mismo espacio vectorial. Son parte del mismo espacio vectorial. Bien. Usando estos resultados, se pueden demostrar una serie de propiedades. Pero vamos a comenzar por una.
se puede demostrar que S de X al cuadrado más C de X al cuadrado es igual a 1. Veamos de qué manera. En efecto, dado que aquí nosotros vamos a decir lo siguiente: la derivada con respecto a X de esta expresión, S cuadrado de X más C al cuadrado de X es igual a 2S de X por S' de X más 2C de X por C' de X. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar lo siguiente: que S cuadrado de X más C al cuadrado de X, esto es igual a una constante. Si su derivada es igual a 0, entonces esto es una constante. ¿Por qué es igual a 0? Por esto que está acá. S de X, S' de X es C de X. Entonces tengo S de X por C de X. Aquí tengo C de X por C' de X menos S de X. Entonces tengo esto es igual a esto. ¿Está claro? Entonces de aquí sale, utilizando estas relaciones, sale de que esto es igual a 0. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a una constante. Ahora, aquí nomás lo voy a colocar. Esto es una constante para cualquier X. Si nosotros tomamos aquí X igual a 0, tenemos que el S cuadrado de 0 más el C al cuadrado de 0, por las condiciones que nosotros tenemos, esto es igual a 1. En consecuencia, el K es igual a 1, con lo cual hemos demostrado esta identidad. ¿Qué más podemos hacer? Podemos seguir estudiando y analizando. Fíjense, no sabemos qué funciones son S y C. Solo sabemos las propiedades que cumplen al ser soluciones o al ser la base del núcleo del operador D al cuadrado más 1. Sigamos haciendo algunas relaciones. La identidad demostrada nos está indicando lo siguiente. Implica que C de X en valor absoluto es menor o igual que 1 y S de X, su valor absoluto es menor o igual a 1. Esto para todo X. ¿Está bien? Que pertenece, en este caso, a los reales. Esto es evidente porque la única forma que la suma de los cuadrados de estos sea igual a 1 es de que estos sean menor o igual a 1. Este va a ser 1 solamente cuando el S sea 0 y este va a ser 1 solo cuando el C sea igual a 0. Bien, esto nos permite a nosotros hallar las fórmulas de la adición. A continuación, establecemos las siguientes fórmulas. Aquí tenemos lo siguiente: C de un A más X es igual a C de A por C de X menos S de A por S de X. De la misma forma, S de A más X va a ser igual a un S de A por C
de X más C de A por S de X. Nosotros vamos a tener esta relación. Vamos a demostrarlo. En primer lugar, donde este valor A es un número real arbitrario. Vamos a actuar de una forma análoga. Sabemos lo siguiente, que la segunda derivada con respecto a X de C A más X es igual a menos C A más X. Esto es de la ecuación diferencial y tenemos lo mismo, la segunda derivada con respecto a X de S de A más X es igual a menos S de A más X. Significa lo siguiente, de que C de A más X y S de A más X son soluciones de 1. ¿Está bien? Son soluciones de 1. Por lo tanto, dependen de S de X y C de X. Entonces, voy a escribirlo, C de A más X y S de A más X son soluciones de 1. Son soluciones de 1. Por lo tanto, se pueden expresar en términos de S de X y C de X. ¿Eso qué significa? Que podemos escribir nosotros que C de A más X es igual a un alfa 1 C de X más alfa 2 S de X. Y de forma análoga, S de A más X se puede escribir como un beta 1 de C de X más beta 2 de S de X. Nuestra tarea para poder demostrar estas fórmulas es hallar alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Entonces nosotros vamos a resolver. Resolviendo, el sistema, ¿qué sistema es el que estamos resolviendo? Es este el que estamos resolviendo. Obtenemos a ver, ¿de qué manera nosotros resolvemos el sistema? Vamos a ver lo siguiente. Tenemos esto también como base. Entonces nosotros tenemos estas dos expresiones. Esta que está aquí y esta que está acá. Al momento que nosotros sacamos las derivadas, de aquí tenemos la segunda derivada con respecto a X de C A más X. Esto va a ser igual. Derivo dos veces el alfa. Los alfa y los betas son funciones, son números. ¿Está claro? Son números. Entonces vamos a derivar y vamos a obtener simplemente lo siguiente. Alfa 1, segunda derivada de Cx con respecto a X, más alfa 2, segunda derivada de Sx con respecto a X. ¿Está bien? Y aquí nosotros con el S vamos a tener lo mismo. Pero la segunda derivada de Cx es menos Cx. Entonces es alfa 1 menos alfa 1 Cx. Y aquí vamos a tener más o también menos
alfa 2 Sx. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. ¿Está bien? Y esto es igual a, jóvenes, lo estoy resolviendo aquí, simplemente voy a poner aquí el resultado final, es igual a menos C a X, o sea, más X. De la misma forma, nosotros vamos a obtener el otro resultado. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, esto y esto. ¿Está bien? Bueno, estamos obteniendo lo mismo. A ver, déjeme ver un momentito. Ahora, entonces, esto nos da exactamente esto que tenemos nosotros acá, que es igual a menos, más. Ahora, de aquí nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Reemplazamos con el X igual a 0. Y al momento que nosotros lo reemplazamos con el X igual a 0, vamos a obtener aquí, sí, directamente, creo, C de X, cuando el X es igual a 0, este es 1, esto es igual a alfa 1. Cuando el X es igual a 0, nosotros tenemos lo siguiente, de que el S de X, y en este caso es igual a beta 1, tenemos estas soluciones. Vamos borrando esto. Después, ¿qué es lo que tenemos? Porque se cumple para cualquier X en principio. ¿Está bien? Para cualquier X. Después vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, tomamos su primera derivada y vamos a tener C' de A más X va a ser igual. Y aquí tenemos alfa 1, C' de X es menos S de X, más alfa 2, C de X. Aquí al momento que nosotros reemplazamos el X igual a 0, nosotros vamos a tener lo siguiente, de que el C' de A, es igual, esto se hace 0, a alfa sub 2. Pero el C' de A no es otra cosa que el S de A. Por lo tanto, tenemos que el S de A es igual a alfa 2 y vamos a tener que el C de A es igual al beta 2. Eso es lo que nosotros vamos a tener de estas relaciones. Y de aquí, por lo tanto, en consecuencia, se comprueban las fórmulas para la suma. Bien, entonces ya hemos demostrado las fórmulas para la suma. De manera análoga, se demuestra lo siguiente, que C de menos X es igual a C de X, esto ya queda para que ustedes lo demuestren, y S de menos X es igual a menos S de X. Significa que esta función C es una función par y esta función S es una función impar. Veamos una última propiedad de estas funciones. No es que sea la última, sino es la última que vamos a hacer el día de hoy. Sea este valor
Este es un símbolo, jóvenes, no significa absolutamente nada. Es la letra griega pi sobre 2. ¿Qué valor toma? Eso va a ser arbitrario. Finalmente, al momento que nosotros midamos o establezcamos ya la forma específica de estas, vamos a establecer qué significa este pi medios. Sea pi medios el menor de los números reales positivos tal que C de X es igual a 0. Es decir, es el mínimo valor que es raíz de esta ecuación. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. C de X es positivo en el intervalo que va desde 0 hasta pi medios. Acordémonos de que en 0 el C de X vale 1 y hasta pi medios se hace 0. Es decir, va disminuyendo y se hace 0. ¿Está bien? Y como S' de X es igual a C de X, entonces podemos afirmar que el S de X, como tiene derivada positiva, es creciente en el intervalo que va desde 0 hasta pi medios. ¿Está bien? Ahora, como en 0 es igual a 0, por lo tanto, es positiva la función S de X en este mismo intervalo, desde 0 hasta pi medios. Ahora, dado que el C de pi medios es 0, dado que C en pi medios es igual a 0, entonces, como la suma de los cuadrados es igual a 1, S de pi medios tiene que ser igual a 1. Esto acordémonos de que S de X al cuadrado más C de X al cuadrado es igual a 1. Y de las fórmulas de adición obtenemos lo siguiente. A ver, voy a copiar la fórmula de adición para poder ver qué es lo que estamos obteniendo. C de pi, esto es igual a C de pi más pi. Según esto, es C de pi por C de pi menos S de pi. No, disculpen, C de pi medios, pi medios, pi medios, pi medios, pi medios, S de pi medios. Entonces, nosotros tenemos de que esto es igual a 0. Esto es 1, significa que esto es igual a menos 1. De forma análoga tenemos de que C de 3 pi medios va a ser 0, C de 2 pi va a ser igual a 1. Luego S de pi, por el mismo cálculo, es igual a 0, S de 3 pi medios es igual a menos 1 y S de 2 pi es igual a 0.
Esto nos está indicando de que estas funciones vuelven a tomar el mismo valor luego de 2pi. Entonces, de aquí nosotros podemos afirmar lo siguiente, de donde c de x más 2pi es igual a c de x por c de 2pi menos s de x por s de 2pi, y esto es igual a c de x. S de x más 2pi es igual a s de x por c de 2pi menos, disculpen, es más c de x por s de 2pi. Y esto nos da s de x, que significa que estas funciones son periódicas con periodo 2pi. Bien, entonces ya tenemos una serie de funciones. Claro, a estas alturas está totalmente claro que este c de x es lo que nosotros conocemos como el coseno de x y este s de x es lo que conocemos con el seno de x. Ahora, tengan en cuenta de que estas propiedades, por ejemplo, el hecho de que esto sea igual a 1, sale a partir de que nosotros hemos elegido como condiciones iniciales estas. Si elegimos otras condiciones iniciales, vamos a obtener otros resultados y vamos un poco distintos. Pero finalmente, esta es la forma más sencilla, más básica. Por eso es la que se toma como base. Y aquí tenemos toda el comportamiento cíclico de las funciones con respecto a la derivación. Tenemos estas identidades importantes. Esta es la identidad pitagórica. Tenemos las identidades para las sumas, cómo expresamos las sumas en términos de productos. También podemos despejar cómo expresamos los productos en términos de sumas. Es decir, la periodicidad, todas las propiedades que nosotros conocemos estas funciones sin conocer en forma específica la solución. Es decir, el álgebra lineal nos permite analizar sistemas solamente a partir de conocer nosotros las ecuaciones diferenciales. Es una herramienta muy poderosa para el análisis de los sistemas lineales. Bueno, hasta aquí con este ejemplo de estudio, análisis de esta ecuación diferencial.